Direi il formaggio fresco, anche gli yogurt. What does it mean if you lose your accents? Crónicas lingüísticas. El euskera es una lengua no indoeuropea o preindoeuropea. Eso quiere decir que no viene de esta lengua común que decías tú, el protoindoeuropeo, donde vienen las lenguas germánicas como el inglés, el alemán, holandés, etc. Tampoco es una lengua romance. Aunque haya convivido con estas, no lo es. Entonces, por eso el misterio de dónde viene, porque no tiene ninguna otra lengua que se la asemeje. Entonces, su forma más antigua es el aquitano, que mencionaba, pero realmente es la misma lengua. Uno viene del otro, ¿no? Sí. Entonces, ese es un poco de los misterios y la belleza de este idioma, ¿no? Entonces, ha habido muchos intentos de asociarlo con otras familias lingüísticas, con otros idiomas más bien, como con el georgiano o con el tamasí, pero se han demostrado que no. O sea, de todas maneras, de la manera en la que se intentaba hacer la asociación genética había comparación, protocronología, comparando vocabularios, hay unas técnicas que no daban para más. Sí. Entonces eso, que se sepa, no hay ninguna otra lengua que se conozca que esté genéticamente relacionada con el euskera. Entonces la belleza es también pues cómo ha sobrevivido, más que de dónde viene. Siempre se dice qué guay que haya sobrevivido, porque sus coetáneos como el íbero, celtíbero, no sé qué más hablaba por ahí, pero vamos, que esas lenguas son con las que convivieron esas comunidades. Desaparecieron. Desaparecieron con los romanos. Entonces, como en el caso de los celtas, migraron para el norte, pero el celtíbero como tal no se ha desaparecido. Que bueno, de hecho, una de las curiosidades que a mí más me gustan sobre el euskera, precisamente relacionado con el parentesco, ¿no? Nadie sabe de dónde viene a día de hoy, y entonces los lingüistas están como locos por a ver quién es el primero que descubre de dónde viene. Y ha habido muchos estudios, como tú mencionas, y se descubrió, por ejemplo, que había similitudes, o sea, había características que compartían con otras lenguas, ¿no? Eso sí que es cierto. Claro. Es como si decimos, bueno, pues de estas dos lenguas el plural se hace con una S, pero bueno, eso no quiere decir que las lenguas sean hermanas, ¿no? Habrá otras 500.000 características que no comparten. Entonces, claro, van tirando de ahí. Y, por ejemplo, se descubrió que tiene características en algunos aspectos, ¿no? Similares al japonés, por ejemplo. Está pensando justo en Vamos a japonés. ver, o sea, no puede venir del japonés. Pero es que al mismo tiempo tiene características también con el árabe. Exacto. Pero entonces, claro, y es una locura, es de dónde viene esto, ¿no? Nadie todavía sabe. Que al final son parámetros lingüísticos, va a tener cosas en común con muchas lenguas, porque tiende a repetirse las cosas del mundo, ¿no? Pero claro. Del mundo. Pues me acuerdo cuando fui a Japón con mi familia, que estábamos en el metro, sonaban las estaciones, y nos hacía mucha gracia porque sonaba euskera, un euskera que no entendíamos. Ajá. Pero nos sonaba muy parecido. Pero eso sí, coincidencias. Y luego otra cosa que se ha hecho erróneamente en esta comparación lingüística es que si tú comparas con el íbero, claro, no puedes comparar el euskera de hoy en día, tienes que comparar en la misma época, porque si no hay 2000 años de diferencia es una locura. Claro, la lengua también, o sea, se conserva, pero ha ido evolucionando también, claro, no es... Sí. Igual que en castellano no se habla igual ahora que cuando andaban por ahí los reyes católicos, ¿no? Es como... No, o sea, no me imagino a Isabel diciéndole a Fernando, oye, vamos a América, y el otro, me renta. Claro. No. Pero pase usted, pero pase, hombre, que yo le invito. ¡Suelte, hombre! ¡Fico conmigo! ¡Que tiro de China le tiro así para un canasto! ¡Que le estoy invitando a una cerveza! ¡Si no quería! ¡Me lo dice y no pierdo tiempo con usted! ¡Y se va a la mierda! ¡Garrapastroso! ¡Zumayo! ¡Piojoso! When I wake up